Sí, ingeniero. Sí, licenciada. Bien, estoy con los estudiantes de aplicaciones numéricas para diseño gráfico. Hoy estamos en la semana 8, vamos de reprise. Lo siento, vamos a repetir el tema para que les quede bien. Entonces, hoy nos corresponde estudiar triángulos rectángulos. Dijimos que un triángulo es una figura cerrada que tiene 3 lados y 3 ángulos. De una vez les comparto que la suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Si los 3 lados miden lo mismo, por eso tiene esta rayita, quiere decir que son iguales los 3 lados, se llama triángulo equilátero. Equi quiere decir igual. Entonces, si la suma de ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, ¿cuánto miden los ángulos de este triángulo? ¿Cuánto mide cada uno? 60. 60 grados, muy bien. Aprovecho de una vez para decirles, los ángulos siempre los vamos a conocer con letras mayúsculas. Entonces, nosotros vamos a decir el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que los ángulos los vamos a representar con letras mayúsculas. Algunos autores, letras mayúsculas, algunos autores representan los ángulos con letras griegas. Ahí es como ustedes quieran. Sin embargo, yo prefiero la misma letra que el lado opuesto. En el caso del triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Este lado y este otro es igual. Y el escaleno, los 3 lados son diferentes. Pero también podemos clasificar los triángulos según sus ángulos. Y entonces vamos a aprender que según los ángulos, tenemos acutángulo, donde los 3 ángulos son menores de 90 grados. El rectángulo tiene un ángulo recto, uno de 90 grados, que lo representamos con un cuadrito en el ángulo que mide exactamente 90 grados. Y obtusángulo tiene un ángulo obtuso, que en este caso es este. Es un ángulo muy abierto, mucho mayor de los 90 grados. En un triángulo rectángulo vamos a conocer a la hipotenusa. Siempre la vamos a representar con una letra C. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre la vamos a identificar con la letra C minúscula. Y los catetos van a ser A o B, haciendo la salvedad que si este es el cateto A, el ángulo opuesto va a ser el ángulo A. No podemos cambiarle de lado, ¿de acuerdo? Si este es el ángulo A, entonces el cateto que se opone lo vamos a identificar como cateto A minúsculo. Si este es el cateto B, entonces el ángulo que se le opone va a ser el cateto B mayúscula. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos nuevamente. Y el teorema de Pitágoras nos dice, aquí marqué algo, que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí, como lo expliqué hace un momento, tenemos un triángulo rectángulo, aquí está el cuadrito, un cateto mide 3 centímetros, por ejemplo, el otro mide 4 y la hipotenusa mide 5 centímetros. Entonces, comprobemos nuestro teorema de Pitágoras. C al cuadrado, C dijimos que siempre es la hipotenusa, 5 al cuadrado, que feo me salieron los números, disculpen. 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Veamos si es cierto. 25 es igual a 9 más 16. Sí. Entonces, sí se cumple el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, si nosotros queremos despejar el valor de la hipotenusa, lo que tenemos que hacer es quitarle la potencia, pasarla del otro lado como raíz cuadrada. Si
Si nosotros conocemos la hipotenusa y lo que queremos conocer son los catetos, entonces lo que hacemos es, a la hipotenusa le vamos a restar el cateto que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Si yo conozco la hipotenusa, a la hipotenusa al cuadrado le voy a restar el cateto que conozco al cuadrado. Ahora veamos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Lo que debemos insertarle en el ángulo recto es un cuadrito. Este es el ángulo recto. Y entonces tomo el teorema de Pitágoras y despejo la hipotenusa. El resultado es 21 y la respuesta es, como en el ejercicio me dan metros, la respuesta de la hipotenusa está en metros. Aquí está resuelto. Aquí tenemos un ejercicio donde no me dice cuál es A y cuál es B, pero yo lo puedo asumir, ¿de acuerdo? Entonces yo digo A es 8 unidades. Automáticamente estamos diciendo que el cateto A es este y este es el cateto B. Entonces la hipotenusa siempre va a ser C. ¿Qué me está pidiendo? El cateto B. Entonces sustituyo en la fórmula y encuentro que el tamaño del cateto B es 6 unidades. Y aquí está resuelto despacio también para que lo vean. Aquí tenemos otro en donde conocemos la hipotenusa y un cateto. Nuevamente utilizamos la fórmula. A es igual a raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Y así es como vamos resolviendo. Aquí lo tienen completamente resuelto. Este es el resultado numérico y este es la respuesta a la pregunta. Determinen la medida del otro cateto. El cateto mide 8.94 centímetros. Algo que tienen que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, si aquí le diera 15, sepan lo que lo van a tener malo, porque jamás un cateto va a ser más grande que el valor de la hipotenusa. Eso es un parámetro que tienen que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tema de hoy. Yo quedo atenta a sus preguntas.